Paramesio, ¿sí? Con certeza. Bien, porque en nuestro práctico de hoy vamos a comenzar a sumergirnos en la biodiversidad, ¿sí? Hoy comenzamos con el plan de organización de protistas y hongos, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de estos dos grandes grupos de organismos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde vamos? Ahí hay 4 objetivos para escuchar 4 voces. Oigo. Identificar los niveles de organización y ciclos biológicos de protistas y hongos. Reconocer la diversidad del supergrupo protista. Bien, ¿qué más? Describir las características distintivas del reino fungi. Y finalmente, Destacar la función ecológica de estos organismos y su relación con el hombre. bien. Entonces, vamos a ir marcando algunas palabras clave. Ustedes me dirán. Le sumamos a la lluvia que está afuera una lluvia de ideas, lluvia de palabras clave. Las y los escucho. ¿Qué podríamos resaltar? Pasa lo que estuvieron Protistas y leyendo. hongos. En principio, bien, protistas y hongos, los dos grupos que vamos a analizar hoy. Diversidad. Diversidad, bien. ¿Qué más? Características. Vamos a hablar, bueno, características distintivas podríamos poner, ¿sí? Para agrupar. ¿Qué otras palabras o términos nuevos a partir de lo que estuvieron leyendo? Función ecológica. Bien, vamos acá con función ecológica de estos organismos, ¿sí? Y otros términos de estructuras, de los ciclos, ¿qué palabras les quedaron resonando? ¿Algo de la clase grabada? Ni una garguita de palabras. Vamos, que tiene que ser una lluvia nutrida. Empiecen a tirar palabras relacionadas a estos grupos de organismos. Esporas. Esporas, bien. ¿Qué más? ¿Qué tipo de célula tienen estos organismos? ¿Procariotas o eucariotas? Eucariotas, bien. Vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué otras palabras? Los procesos. Algas, vamos. Algas. Los procesos que tenemos que tener en cuenta en el ciclo de vida. ¿Cuáles son? Estuvimos viendo en la clase pasada. Uno es meiosis y el otro, Mitosis. La reproducción. mitosis. Pero ¿cuál es el proceso por el cual se reconstituye el número cromosómico de los organismos? Si ocurrió meiosis, después, ¿qué debería ocurrir para que se restituya ese número?
fusión de hifas, fusión de gametas, fusión de estructuras haploides. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fisión binaria habla de división celular y estamos allá más atrás. Si se unen gametas, ¿cuál es el proceso? Por ahí, para hablar de células más conocidas. Fecundación. Ahí está. Estos dos procesos vamos a nombrarlos varias veces a partir de este práctico. Meiosis y fecundación. ¿Qué otras palabras? La nombramos esporas, algas, meiosis, fecundación, células eucariotas. Relación a los hongos. ¿Qué otras palabras? Hifas, cuerpo Hifas. fructífero. Bien, hifas, cuerpo fructífero. Estoy complicado con el teclado. Fructífero. Sí, el conjunto de hifas, ¿qué forma? ¿Alguien se acuerda? Micelio, ¿sí? ¿Qué más? Esporas, hifas, micelio, algas. Si hablamos de modos de locomoción en los protistas, ¿qué podríamos nombrar? ¿Cómo se mueven los paramecios? ¿Cómo se mueven otros protistas heterótrofos? O autótrofos también, hay uno. Por los Cilios. flagelos y los cilios. Bien. Cilios. Flagelos. Bien. Bueno, ahora se empezó a nutrir un poco más nuestra lluvia de ideas. Bueno, ¿alguna otra palabra que haya quedado? Si hablamos de meiosis y fecundación, tenemos que tener en cuenta una alternancia de fases nucleares. ¿Cuáles serían? Después de la meiosis, ¿cómo será ese número cromosómico en cuanto a su ploidía? Luego de la meiosis, ¿va a ser N o 2N? La que ya vimos, meiosis. N, profe. N, haploide, ¿sí? Entonces vamos a hablar de haploide, vamos a hablar de, después de la fecundación, dijimos, se restituye el número cromosómico, así que, ¿aquí qué iría? ¿N o 2N? Diploide, bien. Número diploide, ¿sí? Acá, imaginariamente, esto fue lo que dibujé. Chin, 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 chin. Chita para acá. Chita para acá. Acá va a estar división entre esas dos fases nucleares, ¿sí? Haploide y diploide. En los ciclos de vida de los organismos. Bien, ¿alguna palabra que haya quedado en el tintero? Si no, vamos avanzando. Sepan que a partir de este práctico, la idea de glosario es fundamental. Vamos a empezar a hablar de un montón de términos nuevos que tienen que ver con cómo se llaman las estructuras de estos organismos que forman parte de la biodiversidad, ¿sí? Así que, si ya comenzaron a armar su glosario, sigan ampliándolo para toda esta parte de biodiversidad. Vamos adelante, entonces. Dijimos, de toda la biodiversidad que conocemos, podemos clasificarla en 3 grandes dominios: bacteria, arquea, eucaria. A partir de hoy vamos a sumergirnos en el dominio eucaria, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de los grupos que forman parte de este dominio. Y hoy en particular
particular abordaremos el reino fungi y el supergrupo protistas. Ahí en el árbol filogenético se ve un poco por qué hablamos de supergrupo y no de reino. ¿Sí? Tenemos múltiples orígenes evolutivos para esas distintas ramas, por eso no podemos hablar de reino, como sí para el reino fungi, el reino de las plantas y el reino animal. ¿Sí? Y hay un origen evolutivo en común que los agrupa a todos los organismos de estos reinos. Bien, vamos a empezar por quizás el más conocido, ¿sí? El reino fungi, así que la guía la vamos a dar vuelta y vamos a comenzar por estos organismos. ¿Qué características presentan los organismos del reino fungi? Pensemos que en general son un grupo de organismos eucariotas, ¿sí? Heterótrofos. Están formados por estas estructuras que nombrábamos recién. Las hifas, que son filamentos, ¿sí? Una célula alargada en forma de filamento que conforma la hifa. El conjunto de hifas forma el micelio, ¿sí? Y acá recuerden, no es micielo, sino micelio, para ir anotando en el glosario. Las células, como sabemos, tienen pared celular de quitina, a diferencia de las células de las bacterias que vimos que tenían que principalmente la pared celular. A ver si retomamos ahí un poco. ¿Qué componente? ¿En las bacterias se acuerdan? ¿O ya es un práctico muy lejano como para recordar? Peptidoglucanos, bien. Las células vegetales, que sabemos su pared celular está formada principalmente por... ¿Por qué componente? Un polisacárido. Que se emplea en la industria del papel. Polisacárido. Celulosa. Bien ahí, Valentina. Entonces, a diferencia de esos tipos de paredes celulares, las paredes celulares de los hongos están compuestos principalmente por quitina. Los hongos pueden secretar enzimas digestivas, ¿sí? Que digieren la materia orgánica y luego absorben el producto resultante. Entonces estamos hablando de heterótrofos por absorción, ¿sí? Por eso también son grandes descomponedores en los ecosistemas. Tienen reproducción de tipo asexual o sexual, como vamos a ver cuando analicemos los ciclos de vida de estos organismos. Si hablamos de clasificación, y de esto vamos a hablar bastante a partir de hoy, los que estudian la clasificación de los organismos trabajan como taxónomos, ¿sí? En este caso, el reino de los hongos puede clasificarse en estos grandes filum, ¿sí? Entonces tenemos nivel reino, ¿sí? Reino fungi, filum, ¿sí? Hoy vamos a abordar 3 de estos, ¿sí? Filum, Zygomicota, Ascomicota y Basidiomicota. ¿En qué se diferencian estos 3 grandes filum? Principalmente en el tipo de espora que forman en el ciclo de reproducción sexual, ¿sí? En el caso de los zigomicetes o los organismos del filum Zygomicota, estos en su ciclo de reproducción sexual forman cigosporas. Los del filum Ascomicota forman ascosporas y los del filum Basidiomicota forman basidiosporas, ¿sí? Entonces ahí, si vamos asociando los nombres de cada filum, vamos a saber qué tipo de esporas forman en el ciclo de reproducción sexual. Vamos a comenzar entonces repasando un poco esto de los ciclos de vida de los organismos. La clase pasada hablábamos de ciclos de vida con alternancia de generación, ¿sí?
Entonces tenemos esos dos grandes procesos, meiosis y fecundación. Sabemos que luego de la meiosis, la célula que se forme por este proceso va a ser haploide, y como resultado de la fecundación, las células van a restituir el número cromosómico y va a ser una fase nuclear diploide. ¿Sí? Entonces, como esto ya lo tenemos claro y es lo simple, vamos ahora a un ciclo general de los hongos, ¿sí? Que es lo que nos interesa hoy. ¿Qué tipo de ciclo tienen los hongos? En base a lo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de ciclo? Teniendo en cuenta cuál de las dos fases predomina. Haplodiplonte, diplonte, aplonte. ¿Cuál es el ciclo de vida de los hongos? Aplonte. Bien, Mariel. Entonces, va a predominar la fase haploide. Pensemos que la mayor parte del ciclo de vida, los hongos van a tener células haploides. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos encontramos con un ciclo de vida? Identificamos dónde se localizan los dos procesos. ¿Sí? Meiosis, a partir del cual, acá vemos la flecha celeste, quiere decir haploide, ¿sí? Y luego de la fecundación, vemos esta flecha roja, que quiere decir diploide. Acá se nos complica un poco porque tenemos un estadio en el medio, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, comenzamos con dividir este ciclo en dos y vamos a irnos hacia las estructuras productoras de esporas en los hongos, ¿sí? Estas estructuras son haploides, ¿sí? Fíjense que acá ya ocurrió la meiosis y se forman esporas. Las esporas se liberan al medio, caen en un sustrato en el cual pueden dividirse por mitosis y germinan esas esporas, ¿sí? Entonces hay un crecimiento, piensen que cae la espora en el suelo y empieza a dividirse por mitosis, multiplicándose en número, ¿sí? Germinación. Eso va a formar el micelio, ¿sí? Piensen que se va a dar lugar a muchas hifas que se van a entrecruzar y van a formar el micelio. Ese cuerpo da parte del cuerpo del hongo, ¿sí? Aquí podemos seguir dos vías, ¿sí? La vía de reproducción asexual o la vía de reproducción sexual. Dijimos que en los hongos pueden estar los dos tipos de reproducción. Entonces, si se unen dos hifas de distintas esporas que germinaron y empezaron a crecer, se unen dos hifas, ¿sí? Se fusionan los citoplasmas de esas hifas. Ese es el proceso denominado plasmogamia, ¿sí? Pensemos en la palabra plasmogamia, fusión de citoplasmas, ¿sí? Aquí piensen que cada hifa tenía su núcleo. Entonces, ese estadio intermedio en el cual se fusionan los citoplasmas, pero no los núcleos, se denomina estadio heterocariótico. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra, heterocariótico. ¿Qué les parece? ¿O de dónde viene esa palabra? Bueno, hay algunas pistas ahí en la imagen. ¿Por qué se llama así? Si pensamos en la etimología de la palabra. Hetero, ¿qué quiere decir? Están ahí, ¿no es cierto? Viene de heterótrofo. Hetero, ¿qué quiere decir? Si pensamos solo en esa preposición, ¿qué sería? En ese sufijo, prefijo. Diferente, dos fases no, sino diferente, ¿sí? Si hablamos de relaciones heterosexuales, habla de diferentes sexos, ¿sí? Entonces pensemos hetero.
diferentes. Y carión, cariótico, cuando hablábamos de eucariota, ¿a qué hace referencia? Estamos analizando la etimología de la palabra, ¿sí? Núcleo, ¿sí? Entonces, heterocariótico, núcleos diferentes. Pensemos, una hifa con dos núcleos diferentes. Ese es este estadio. Luego, ya hablamos de plasmogamia, ¿cómo llamaríamos a la fusión de núcleos? ¿Cómo les parece? Si acá era plasmogamia, núcleo, ¿cómo dijimos que se dice? Cario y fusión. ¿Qué palabrita iría ahí? Si escriben en el chat y no veo, avísenme, por favor. Cariogamia. Ahí vamos. Entonces, acá, fusión de núcleos, ¿sí? Recién acá está el estadio diploide, que fíjense lo que dura. Una célula, ¿sí? Cariogamia da lugar al cigoto, el cual se divide por meiosis para dar lugar a las estructuras productoras de esporas que van a formar esporas, ¿sí? O a las esporas, en algunos casos, a partir de la meiosis. Por eso se dice que el ciclo de vida es haplonte, ¿sí? Todo el ciclo, la mayor parte del ciclo, es haploide y el estadio diploide dura solo una célula, que luego se va a dividir por meiosis, ¿sí? Bien. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Que ya vimos esta parte del ciclo, ¿sí? Bien, de reproducción sexual. Los hongos, además, pueden reproducirse por reproducción, vale la redundancia, asexual. ¿Esto qué quiere decir? Cae la espora en el sustrato, se divide, forma el micelio. Ese micelio que vemos aquí va a formar una estructura productora de esporas, haploide, la cual por mitosis va a dar lugar a las esporas que se van a liberar, van a caer en el sustrato, germinan, vuelve a formarse una estructura productora de esporas y así sucesivamente manteniendo un ciclo haploide, ¿sí? No hay fusión de hifas, no hay fusión de núcleos, ¿sí? Son las dos alternativas en el ciclo de vida de estos organismos. Si entendemos esto, va a ser más fácil que entendamos las particularidades de cada uno de los ciclos de los hongos, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Dijimos, ¿qué diferencia cada uno de los grupos? Las estructuras productoras de esporas y qué tipo de esporas producen, ¿sí? En cada uno de los grupos. Entonces, vamos con el filum Zygomicota. Este filum, ¿sí?, se caracteriza por organismos que en su estadio sexual, ¿sí?, en el ciclo de vida de reproducción sexual, forma cigosporas a partir de cigosporangios. Y aquí tenemos el ejemplo que también vamos a ver en el trabajo práctico, en la guía, Rhizopus. Rhizopus stolonifer es el moho negro del pan, ¿sí? Nos olvidamos un pan guardado en la alacena o en algún mueble. Pasa el tiempo y empezamos a ver que crece un hongo negro, ¿sí? Ese es Rhizopus, o probablemente sea Rhizopus. Entonces, aquí tenemos cómo crece este hongo, ¿sí? Hongo multicelular que crece como un moho, ¿sí? Entonces, tiene, fíjense acá, rizoide, esporangióforo, esporangio. Bueno, acá vamos unas cuantas palabras, ¿sí? Esporangióforo, siempre que lean foro, es el que porta, ¿sí? Entonces el esporangióforo sería la estructura que porta al esporangio, ¿sí? Y en el esporangio se forman las esporas, ¿sí? Además, bueno, pueden formar estolones entre estructuras, entre
entre esporangióforos, ¿sí? Con desarrollo de rizoide, esporangióforo, esporangio, esporas. Entonces, en la guía tenemos un ciclo de vida de Rhizopus para completar. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos un ciclo? Ustedes me dirán. Identificamos qué. Más que estructura, procesos. ¿Qué procesos? Procesos implicados en la reproducción, pero ¿cuáles son los dos procesos fundamentales de los ciclos de vida de los organismos? ¿No es la reproducción, profe? La reproducción es muy abarcativa. Pensemos en dos procesos que estuvimos resaltando desde hoy, desde el inicio, que van a dividir ese ciclo en dos fases nucleares. Meiosis. Fecundación y meiosis. Bien, Lizzie ahí y, no sé, Sharon creo que dijo en el chat, en la voz. Bien, meiosis y fecundación. Grábense eso, anótense así en sus apuntes. Cada vez que vamos a empezar a analizar un ciclo de vida de cualquier organismo, vamos a detectar primero dónde ocurre la meiosis, dónde ocurre la fecundación. ¿Sí? Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Porque esos dos procesos nos dividen en la fase haploide, luego de la meiosis, la fase diploide, luego de la fecundación. Entonces, aquí tenemos el esquema y aquí vemos lo que hoy explicábamos en ese ciclo general. ¿Sí? Luego de la meiosis, ¿sí? En los esporangios se da lugar a las esporas. Fíjense acá, cae una espora en el sustrato, empieza a dividirse por mitosis, empieza a formar el cuerpo del hongo. ¿Sí? Y aquí tenemos un hongo, otro hongo, ¿sí? Y vemos cómo se produce la fusión. Primero se acercan esas hifas, ¿sí? Y se produce la fusión de hifas, plasmogamia. Se llega al estadio dicariótico, ¿sí? Que vemos acá, dos núcleos. Luego, fusión de núcleos, cariogamia. Y esa célula se divide por meiosis para dar nuevamente lugar al esporangio, a las esporas. ¿Sí? Seguimos. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que podríamos ver si hiciéramos un preparado para observarlo en el laboratorio. ¿Sí? Veríamos los esporangios, las esporas, esporangióforo. ¿Sí? Bien, vamos al grupo, al filum Ascomycota. Estos organismos, como ya les anticipé hoy, tienen estructuras productoras de esporas y esas esporas se denominan ascosporas, ¿sí? Las cuales se forman dentro de ascas en el ciclo de reproducción sexual. Y si vamos al ciclo de reproducción asexual, las esporas se denominan conidiosporas, ¿sí? Es lo que vemos acá en este organismo que es Penicillium, ¿sí? El agente productor de la penicilina. Y aquí vemos otro ascomicete muy conocido, el cual se emplea para la fermentación y producción de pan, cerveza. ¿Cuál es ese hongo? Levadura. Unicelular. Las levaduras, perfecto. Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces cerevisiae. Levadura. Las levaduras, perfecto. Las levaduras son agrupadas dentro del filum Ascomycota, ¿sí? Entonces aquí vemos la diferencia entre hongos unicelulares y hongos multicelulares, ¿sí? Vamos al ciclo.
Bueno, aquí ya está marcado meiosis y fecundación. Uy. Entonces, luego de la meiosis, en las ascas, ¿sí?, se van a formar las ascosporas. Estas ascosporas haploides se liberan, germinan, ¿sí? Si hay fusión de hifas, se da la plasmogamia de dos hifas distintas. Luego estadio heterocariótico, ahí lo vemos. Cariogamia, fusión de núcleos. Y meiosis nuevamente. En el ciclo de reproducción sexual. En el ciclo de reproducción asexual, esta espora que cae germina, forma estas estructuras que dan lugar a los conidióforos que portan los conidios, en los cuales se forman las conidiosporas. Parece un juego de palabras, pero bueno, la idea es que vayamos entendiendo un poco estos nuevos términos. Las conidiosporas pueden caer en un sustrato. Si germinan y se fusionan con otra hifa, se da lugar nuevamente al ciclo de reproducción sexual. Estamos entonces con ascomicota. Vamos al grupo más conocido, ¿sí? Siempre que pensamos en hongos, pensamos en estos que vemos habitualmente, ¿sí? Los famosos hongos de sombrero, ¿sí? Estos organismos pertenecen al filum Basidiomycota. Y esta partecita de la palabra nos va a servir para caracterizar a las estructuras productoras de esporas y a las esporas. Bien, estos organismos, como vemos aquí, como dijeron hoy, todo lo que vemos del hongo de sombrero, ¿cómo se llama? Lo dijeron hoy al inicio. ¿Qué sería todo esto que vemos? Está conformado por un micelio, ¿sí? Pero piensen que acá sigue el micelio debajo de la tierra. ¿Qué es esto que vemos por fuera de la tierra? Hoy creo que Brenda, ¿quién había dicho la palabra? Las palabras. ¿Cuerpo fructífero o nada que ver? Cuerpo fructífero, sí, bien, era Brenda, sí. Cuerpo fructífero, ¿sí? O basidiocarpo, es lo mismo, ¿sí? Entonces, todo esto es el cuerpo fructífero o basidiocarpo. Bien, vamos a comenzar desde que caen las esporas, para que sea más fácil. Caen las esporas, ¿sí? Estamos acá en fase haploide, ¿sí? Todo lo celeste vemos haploide. Entonces, caen las esporas, germinan, forman las hifas, ¿sí? Acá tenemos cómo van creciendo y acá se produce la fusión de hifas, plasmogamia, ¿sí? Fusión de hifas. Este es el estadio heterocariótico. Esto ocurre, ¿sí? Se produce la fusión de hifas y eso empieza a crecer, como vemos acá, muchas hifas con dos núcleos, ¿sí? Piensen que se forma plasmogamia, una célula con dos núcleos. Esa célula empieza a dividirse, formando células iguales, ¿sí? Todo el basidiocarpo está formado por hifas con dos núcleos, ¿sí? Entonces, todo el cuerpo fructífero o basidiocarpo tiene hifas en estadio dicariótico, dos núcleos, ¿sí? ¿Dónde ocurre la cariogamia, fusión de núcleos? Vieron que si miramos la parte de abajo de los sombreros de los hongos, vemos laminillas en general, ¿sí? En esas laminillas van a estar los basidios, que son estas estructuras, en las cuales ocurre la fusión de núcleos y automáticamente, por decirlo de alguna manera, ocurre la meiosis, ¿sí? Entonces, piensen lo que dura ese estadio diploide. Se fusionan los núcleos, cariogamia, y esta célula diploide es la que se divide por meiosis para dar lugar
a las basidiosporas, ¿sí? Entonces aquí vemos una imagen de microscopía electrónica en la cual se ve una ampliación de esto, ¿sí? Basidio y basidiosporas, las 4 células haploides resultantes de la división meiótica, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿No se asustaron todavía con esto de los hongos? Es un mundo fascinante, así que pueden buscar distintas fuentes. Bien, genial. Sí, tendríamos que titular al práctico El mundo fascinante de los hongos y los protistas para que sea más atractivo, ¿cierto? Bien. Entonces, aquí una animación para que podamos ver en movimiento estos procesos. Plasmogamia, se forma el micelio dicariótico y crece el basidiocarpo, ¿sí? O cuerpo fructífero del hongo. En las laminillas vemos el basidio, cariogamia, meiosis, ¿sí? Ahí para que tengamos bien claro lo que dura el estadio diploide en estos hongos, ¿sí? Ahí vemos nuevamente, por si se perdieron algún detalle, 2 hifas distintas, plasmogamia, bien, creo que es bastante esquemático el GIF, representativo de los procesos. Bien, ¿qué vamos a hacer a partir de todo esto que estuvimos viendo? Las actividades están relacionadas con analizar ciclos de vida, ¿sí? Y estructuras de organismos de los filos Psidomycota, Ascomycota y Basidiomycota. Entonces, vamos a la guía y vamos a la segunda parte de la guía, ¿sí? Porque después vamos a ir. Dijimos que empezábamos pata para arriba hoy. Bien, acá arranca Reino Fungi, así que tenemos Phylum Psidomycota, una breve descripción de estos organismos. Aquí vemos 2 ejemplares, ¿sí? Mucor es uno de los organismos, ¿sí? Un ejemplo de organismo de este filum, y Rhizopus es el que estuvimos analizando, ¿sí? Rhizopus stolonifer, el moho negro del pan. Entonces, la idea es que completemos ciclos de vida de Rhizopus, que tenemos aquí, ¿sí? Y en base a las referencias que vemos en cada parte de este ciclo, A, B, C, D, F, G, H, podamos completar esta tabla. ¿Sí? Esto, como saben, está en la bibliografía que está disponible, ¿sí? Cada uno de estos esquemas. Así que tenemos el ciclo de Rhizopus. Vamos a Phylum Ascomycota. Tenemos aquí otro ciclo, ¿sí? De un ascomicete, un organismo de este filum, también con la misma metodología para completar. ¿Qué ocurre acá? ¿Sí? Recuerden, siempre que vemos un ciclo de vida, identificamos primero dónde ocurre la meiosis, dónde ocurre la fecundación. Recuerden que cada fecundación está como distribuida entre plasmogamia y cariogamia. Y finalmente, Phylum Basidiomycota. Acá tenemos unos esquemas. Y la idea es que completemos también el ciclo de vida con las referencias. Entonces, para no aburrirnos, rápidamente, son -10. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal esta parte de hongos? ¿Vamos bien? Genial.
Entonces, somos 26. Vamos a trabajar un poco. Bien. Bien, voy a ver si no... Vamos a formar 3 grupos, ¿sí? Y se van a ir automáticamente a esos grupos, ¿sí? La idea es que la sala 1 complete el ciclo. Ah, bien, eso no les mostré. Vamos a ir. Ustedes saben que estos ciclos, bueno, sí les adelanté, pero estos ciclos los tenemos en el Solomon, ¿sí? Los capítulos que están disponibles. Chin, chin, chin. Si buscan en el capítulo de hongos, tienen bastante fácil de resolver. La idea es que puedan leer estos ciclos para poder interpretarlos. Y en el... Uy, esto no se va. Y en el Campbell también tienen algunos de los ciclos de hongos. ¿Me equivoco? Acá tienen el ciclo general que estuvimos analizando, por si le quedaron dudas, aquí tienen para leer, ¿sí? Toda la descripción. Y bueno, hay uno de los esquemas, creo que es este, no estoy segura. Bien, ustedes miren, entre esos 2 capítulos van a tener las respuestas para completar estos esquemas. Así que ahora sí, como les anticipé, sala 1, sigo micota, sala 2, asco micota, sala 3, basidio micota. ¿Sí? En orden así. Ahí vamos. ¿Alguna duda antes de irnos a las salas? Vamos a ver si con unos 15 minutos es suficiente para que podamos abarcar después protistas. ¿Se entiende la consigna? Bien. Ahí vamos entonces. Cualquier duda me llaman a las salas y ahí voy. Profe, ¿cómo se unía a las salas? Va a ser automático.